no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Más o menos nos quedó claro la semana pasada que fue en la primera mitad del siglo XIX cuando las hermanas Fox, en los Estados Unidos, en Hydesville concretamente, fueron las impulsoras de algo llamado espiritismo, una forma de comunicación con esos espíritus que, en teoría, asediaban a esas niñas. Y ese método basado en golpes para establecer una serie de preguntas al espíritu se difundió rápidamente y se hizo como un sistema a través de la tabla Ouija para poder establecer otro tipo de preguntas cuya respuesta no se podía articular con un simple sí o no. Y esta práctica impactó en Europa, especialmente en Francia, en donde se fueron incluyendo más elementos, mesas giratorias, por ejemplo, y fueron todo un boom del divertimento de la sociedad. Pero hubo personas que se tomaron muy en serio este tipo de comunicación, y el máximo representante de este grupo fue Hipólito Léon Denisard-Rivol, mejor conocido bajo el seudónimo de Allan Kardec, quien fundó la doctrina espírita. La doctrina espírita proponía la comunicación de los vivos con los muertos con base en una serie de pasos que estaban fundamentados en el método intuitivo racional, los cuales sistematizaban la presunta comunicación. Las sesiones espíritas estaban guiadas por un especialista en este tipo de contactos llamado medium. A través de él, el espíritu podía contactarse con los otros miembros de la mesa. Por primera vez en la historia de Occidente se racionalizaba el presunto contacto con el más allá y los aparecidos, del cual había tenido el monopolio la religión y cuyo objetivo era el reafirmar el sentimiento de vida después de la muerte. Claro, esa es la gran pregunta, la que siempre nos trae aquí, a Puerta a lo Desconocido. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta noche, por segunda semana consecutiva, nos adentramos en el origen del espiritismo. Creo que me quedaron demasiadas preguntas la semana pasada, preguntas que siguen sobre la mesa esta noche, en este programa Puerta a lo Desconocido que se realiza en los estudios de Onda Jerez Radio y que se emite a través del centenar de emisoras municipales y comunitarias de toda Andalucía, la onda local andaluza o EMA RTV. Así que, ¿os atrevéis otra noche a buscar espíritus? El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX. Presten atención, la doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente y un largo etcétera. Eso es en esencia el espiritismo. Álvaro Álvarez, una doctrina, me encanta. Cuando el ser humano establece una doctrina que habla de la inmortalidad del alma. Nos encanta creer que hay vida más allá de la presente existencia. Sí, buenas noches. Es curioso porque la doctrina espiritista vino en cierta manera a sustituir a la Iglesia Católica.
Y de hecho, precisamente ese fue el gran cisma, el gran enfrentamiento que existía entre la Iglesia y el espiritismo. Básicamente porque la Iglesia había puntos que no admitía, entre ellos, por ejemplo, el tema de la reencarnación. La Iglesia católica no admitía la reencarnación. Y sobre todo porque el hecho de que un espíritu se quede en nuestra realidad y que no trascienda, porque recordemos que supuestamente la doctrina católica dice que cuando alguien se muere su alma va a contemplar a Dios, eso es lo que dice la doctrina católica, eso estaba terminantemente prohibido. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, en la Biblia sí aparecen fenómenos claros de espiritismo, y de hecho hay un fragmento muy famoso que es el fragmento de la bruja de Endor, cuando, si no recuerdo mal, creo que es Isaías, me parece, va a ver a una bruja para que le ponga en contacto con los espíritus. Entonces, claro, aquí aparece un choque de titanes, nunca mejor dicho, porque además el espiritismo, al contrario de lo que la gente se piensa, fue una doctrina que además tiene partes impresionantes. Por ejemplo, fue la primera doctrina que propugnaba la igualdad de las personas. De hecho, fue la primera parte, o la primera el primer gran escaparate donde se dio lugar al feminismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medium eran mujeres. Y por lo tanto, el papel de la mujer se vio favorecido por el tema del espiritismo. Entonces, claro, estamos hablando de una doctrina que era humanista, que además, en cierta manera, dejaba lateral o una figura lateral la figura de Dios, aunque el espiritismo en nuestra zona, me refiero en España, tiene bastantes componentes muy curiosos en ese tema, pero que llegó a ser muy importante, tanto es así que en lo que fueron las Cortes Constituyentes de la Primera República, no de la Segunda, sino de la Primera, en 1873, si no recuerdo mal, llegó a proponerse el espiritismo como una asignatura dentro de la formación de los niños. Lo que pasa es que no llegó a aprobarse. ¿Os imagináis? ¿Te imaginas? Qué bueno, ¿no? ¿Te imaginas tú cursando en el colegio una asignatura de espiritismo, Juan Antonio? Me hubiera encantado. ¿Te hubiera encantado? Esta te suspende. Te suspende, cero, ¿Por qué? patatero. ¿Por qué a mí? Hombre, porque sí. Con tu ideología, ¿Cuál es mi ideología? pues que no crees, no ves, no oyes, no crees. No, yo creo en todo. Ya quedamos la semana pasada ya súper convencida de que tú no crees en estas cosas. A propósito, la semana pasada aquí el amigo Ángel salió Con una pregunta. con una pregunta. Nos fuimos con la pregunta y yo interrumpí. ¿Por eso lo dices que no creo? Porque interrumpí la pregunta de Ángel. No, que va, al principio del programa, ¿no? Desde el principio del Desde el programa. principio tú estás diciendo que a lo mejor no son fallecidos, que bueno. No, yo lo que digo es que me demostréis que cuando más, sí, total. Más, claro. Más todavía. Yo ni he empezado. Pues te viene conmigo y con José otra vez a un sitio que tenga ciertas energías. Vente con nosotros, que te lo vamos a Ciertas demostrar. energías. Que te lo vamos a demostrar. Vente con nosotros. Y mira que quiero creer, ¿eh? Te lo prometo, José. Sí, coge. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero creer. Para creer tienes que vivirlo, ¿eh? Para ver tienes que creer. Y para creer tienes que compartirlo, ver. ¿eh? Tienes que compartirlo, Y te tienes que quitar esa vivirlo bendita que porque, tiene. por ejemplo, a respuesta a lo que Ángel comentó, Un momento. preguntó la semana pasada. Es que tiene que decir, formular la pregunta. A ver, buenas noches. Es curioso porque cada vez que habla Álvaro se empieza a ocurrir 700.000 cosas. Claro, y tú en realidad quieres Y responder quiero a Álvaro, responderle, pero claro, es que tú... no puedo empezar a hablar de un tema súper chulo, que es por qué la Iglesia Católica y el espiritismo están peleados. Cuando se supone que tienen los mismos valores de la espiritualidad. Yo no creo que estén peleados. Está condenado por la Iglesia. El espiritismo está condenado por la Iglesia. De ¿Sí? hecho, te Sí. excomulgan. Ya tengo Bueno, varios. pues son los peleados. Eso Eso es. es defenestrado. tú le pero- dices a un cura que has visto un alma, un espíritu y, No, es motivo de excomunión. Participar en este tipo de y cosas. dice es que motivo de eso son excomunión. cosas del diablo. O sea que tú estás excomulgado, José. No, esto- Y María, Yo tú también. Pues te A voy mí me da esto- igual, ¿sabes por qué? Porque yo soy católica no practicante, es decir, a mí lo que diga un sacerdote me viene, esto por no todo- decir algo vulgar, es No decir, no digas nada. yo creo en Dios, Que no te- no, porque tienen que abrir la mente, porque no puede despreciar a ciertas personas, No, pero no van como por a los mi tiros. amigo que tengo aquí sentado al lado No van por mía. los tiros. No, sí, pero no, No. pero yo, ya que estamos hablando de la iglesia, y habéis dicho el tema que no desprecie tanto a las Que personas, no va por los tiros, que va por otro lado. No, no, sí, ya lo sé, Pero bueno, no, pero es que no. viene muy brava. Pero María si ya lo Eslava. sé, si no es por María, ahí, es por algo que se ha comentado aquí,
referente a lo que dicen los sacerdotes, que no cree que es cosa del diablo. A veces el Que diablo no, son que- ellos que mismos. Si lo he dicho yo, que no, pero no van por los tiros, pero es curiosísimo. En Deuteronomio, no me acuerdo qué capítulo, decían que hechicero, vidente, no sé cuánto, no sé qué, eso era contrario a la naturaleza humana, contrario a la iglesia, porque favorecía mucho la superchería y porque favorecía que el diablo interviniese. Eso es lo que pone en la Biblia. Que lo digo, entonces, ey, un momento, espérate, que el tema es interesante. Es brutal. Espérate, ¿y si estáis viendo un demonio? pero eso es lo que decía Fourier. No, pero Chame, tú has visto pero muchos escúchame, jóvenes y brujas, ¿eh? claro, eso por ejemplo, Pero espérate, decía el padre Carras y el Ay, padre José. Merry en El Exorcista, el demonio te engañará. Pero escucha, El no. demonio tiene muchas caras. Que eso se habla ya, que eso se ve en los primeros textos de espiritismo, Oh. que Claro. decían que dependiente de la altura moral del espiritista o del que interviniese, espíritus de más o menos altura se iban a manifestar. Si 3 gañanes se ponen a hacer cosas de esto, lo que va a venir no va a ser Hipócrates. ¿Me entiendes? Entonces, eso favorecía muchas veces que el diablo, que favorecía la confusión según las doctrinas cristianas, tuvieran una vía de entrada, una vía de influir en las personas, que es lo que a ellos les molestaba. Y por eso lo condenaban y lo convertían en anatema. ¿Qué pasa? Si tú eso le sumas, que además todas las peticiones que se han hecho por escritas a la Iglesia Católica, en todos los concilios, en todas las encíclicas, siempre decían escuetamente no está autorizado. Con preguntas más o menos desarrolladas. No está autorizado. Pero si tú juntas el auge del espiritismo y el inicio del espiritismo en el siglo XIX, con el cambio de mentalidad, como dijo bien Álvaro, la revolución industrial y el empezamiento y el principio de los culetazos de la Revolución Francesa, de todo el mundo es igual, la dignidad humana es distinta al estamento de Iglesia Católica, no me digas tú lo que tengo que hacer, la bondad es algo intrínseco al ser humano, la nobleza es intrínseca al ser humano, y la masonería y el resto de sociedades secretas con doctrinas por ahí. Aparece una nueva, con los mismos postulados. Tenemos un nuevo enemigo, meten el mismo canasto a masonería y restos. Y es que la masonería es muy importante porque estamos hablando de España en el siglo XIX. En España en el momento de los libertadores americanos. Y más en Cádiz, que era un hervidero de logias masónicas. En eso, en vez de logias masónicas, invirga también hervidero de gente con ideas, acertadas o no acertadas, pero que se reunían para pensar y elaborar doctrinas, ¿vale? Metes una nueva, y además es fácil que su herencia ahí. En gente que se reúne para tener postulados más o menos no espirituales, pero sí algo metafísico, la libertad, la dignidad, la igualdad, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Es lógico que con las movidas de las hermanas Fox le den un formato, que eso es lo que es el espiritismo al fin y al cabo, un formato y un protocolo para la comunicación con otro tipo de cosas. Bueno, Aparte de la doctrina filosófica. Ángel Benítez, Álvaro Álvarez, José Guillén y María Eslava. Y la pregunta se me ha olvidado. No, espérate, apúntate la Con el pregunta. rollo. No, No, pero José se la apuntó la semana pasada. sí, la semana pasada se la apuntó. ¿Qué hacemos aquí? Una sesión de espiritismo, porque estamos intentando invocar un espíritu que nos dé una determinada respuesta, sobre todo al incrédulo presentador, que soy yo, y que según María y José, pues estoy completamente ciego. Yo quiero ver, a ver si hoy sois capaces de darme un poco de luz. Desde Onda Jerez para toda Andalucía, a través de la onda local de Andalucía, EMA-RTV, 100 emisoras de toda la región que está deseando tener también un poquito de visión de la que vosotros tenéis. Porque yo quiero creer, pero de momento no encuentro argumentos. Me tenéis que disculpar. Segunda parte de espiritismo, porque estamos hablando de espiritismo. Existe una foto que se le hizo a José Guillén y para mí es una prueba. Yo todavía no la he visto. Para mí es una prueba. ¿Qué Por foto supuesto que para mí es una prueba. ¿Qué foto es una prueba? No. Pero es una foto Para mí donde, es una donde prueba. aparece un halo de energía Hombre, o un por halo de favor, luz. donde aparece un... ¿Y eso es un muerto? Claro que es un muerto. Bueno, es que lo que podría haber en esos metros... Hombre, por favor, en una catacumba. Vale, la foto la hice yo. La foto es una catacumba y la foto es muy rara. Hombre. Está claro que es una foto anómala. Una foto que no tiene explicación. ¿Estábamos en cuántos metros? Estábamos en un sitio ¿Metros? no, más. Estábamos cerca del nivel de tierra. No, me Estar refiero el espacio... el espacio era una Sí. pon 4x4 o 3x3, Exacto. mínimo, pequeño, súper chico, y en oscuridad absoluta, que es lo chulo, que tenía oscuridad absoluta. Y había Con una más cámara de personas. espectro, no, 3 personas, Tú, oscuridad absoluta, María una cámara de y yo. espectro completo, los dos sensitivos, haciendo y alargando cosas de sensitivo, de que si hay una niña, una mujer, bla, 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 vuestras cosas que no me voy a meter. Yo era el que estaba haciendo la foto, mínimo de 3 exposiciones,
No hay trípode porque no había trípode, pero siempre las fotos en el mismo sitio. Y hay... ¿Solo se hablaba o solo hablé de una mujer? Sí. Que era una monja, ¿eh? Lo que sea. Porque María empezó Perfecto. a contactar Sí, porque sí, José. empecé yo Claro. a José, interactuar. lo que sea, estabais hablando, Pero era como una vuelvo a decir, monja. Lo que pasa es que al vuestras final cosas de apareció- sensitivo, apareció un que no voy hombre. a entrar ahí. Hice una foto y el resto de las fotos que salían normales, hablo de repetir, historia completa, mínimo un pequeño foco de infrarrojo muy localizado, que además deja la foto, como dice, sabiendo dónde está y dónde no hay iluminación, porque era oscuridad total, que es como a mí me gusta. Cámara de espectro completo que capta absolutamente todas las longitudes de onda, desde los infrarrojos hasta los ultravioletas, absolutamente todas, no solamente la visible. Y en secuencia, con lo cual hay una variación entre las varias fotos. Y en dos de ellas aparece delante tuya algo que cambia de una foto a una foto, con una exposición aproximadamente de 0,75 o medio segundo más o Algo, menos. pero espérate, es que lo dices así, suena Claro, muy es algo. peliculera. Es un algo que es lo que es, un halo de luz, punto. No, es una sombra blanca que llega a tapar la silueta de José que está detrás. A Que ver, cambia de forma. a ¿Qué es ver, lo que Juan- pasa? Juan ¿Qué es lo que Antonio. pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que está claro que esa que sale no es normal. Eso que sale es extraordinario. ¿Eso es un muerto? Hasta ahí no puedo llegar. Claro, ahí es donde voy. Claro, es no- que Pero todo, vamos todo a lo ver, demás, si es vamos a una ver, polilla que pero se ha vamos colado a ver, por Juan medio Antonio, en el objetivo. Vamos a ver, Juan Antonio, él no es medium, él no es vidente, él no te puede decir que lo que está viendo es un alma y un espíritu. Pero nosotros, en ese momento que estábamos hablando, que José contactó con la monja, luego yo contacté, además fue el primer ser que yo toqué y estaba María, caliente. María, vuelvo a lo estaba mismo. caliente, porque María, normalmente están fríos. María, y había muerto de una María, fiebre. volvemos a lo mismo. Que tú lo tengas súper claro no significa que nosotros lo veamos. Claro, pero igual. si yo lo estoy diciendo, que no ¿Entiendes? significa que tú Que tengas sea una que prueba decir- para ti, que sea una prueba Exacto, para ti. es una no, prueba, no es exactamente. una prueba nada más. Entonces, ¿qué era eso, Es una Ángel? prueba para ti. ¿Qué era? No tengo ni idea. ¿Un pero mosquito que muerto- se cruzó en el María, camino? no tengo ni idea, ¿Puede pero un ser un muerto no sé. mosquito? No, un mosquito no es. Puede ser un Vamos, mosquito. No, Juan imposible, Antonio, por favor. imposible. Bueno, un De halo. verdad. Un halo, ¿Sabes una. cuál un- es la diferencia en todo esto? Acércate, José. Vamos a ver, cuando tú empiezas a tener conciencia, sentido común de lo que es, quién es tu familia, que es un cumpleaños, que estás vivo, empiezas a sentir que estás vivo desde muy niño y empiezas a vivir con este complemento de vida, va pasando el tiempo y tú lo integras en tu vida. No es que no lo integres, es que tú estás integrado en esa forma de sentir, de percibir, de ver lo que todos los días ocurre en tu vida. A ver, qué es a lo que yo me refiero? Cuando preguntabais si es algo que nosotros originamos o es algo que No. nosotros vemos. Eso también. No, yo iba a eso. Yo sé que cuando yo estoy enfadado, yo origino ciertas energías que pueden perjudicar en un sitio. Porque yo he tenido momentos extremos que he reventado una bombilla, o que he dado un portazo, o que he dejado caer algo y no había nadie allí. Solamente eso yo con... lo hacen más personas que no son medium ni sensitivos. Vale, bueno, pero te estoy hablando de mi caso, para diferenciar una cosa de otra. Yo sé que cuando tú estás bajo un desbordamiento de energía o bajo un momento de energía, de estrés, de algo, pueden ocurrir cosas que tú no controlas Eso es y lo que que- claro. son propiciadas o creadas por ti. Eso es lo una que la cosa. parapsicología clásica llama la psicorragia. Vale, eso es una cosa. Pero, Ahora, perdona, otra cosa es... Perdona un segundo, pero a mí me parece muy interesante aquí, voy a dar mi humilde opinión, desde un punto de vista escolástico, es decir, académico. Aquí el problema es la percepción. Es decir, Ángel hace una foto donde se ve algo extraño que tú percibes como una monja, y tú también. Pero la prueba objetiva no era una monja, es una mancha en esa fotografía, ¿vale? Y aquí es lo que estábamos hablando y es la respuesta o la pregunta que hizo Ángel la semana pasada. ¿Hasta qué punto estamos o vosotros sois capaces de integrar cierta información que nosotros no podemos? Y esa información lo que hacéis es que la integráis en el sentido de que es un fallecido, es una monja, lo que fuera. Una monja ¿vale? fallecida.
Quiero decir, monja fallecida. Pues como si una monja viva en O sea, forma de te quiero monja. decir, no, pero que estás apurando todavía más. O sea, la primera monja, Vale. la segunda monja voladora, la segunda monja voladora A de la ver, historia. yo Pero cuidado. todavía no he visto la foto, ¿eh? Cuidado. Yo Pero todavía aquí- no he visto la foto. Aquí lo importante que estamos haciendo Yo es te que- estoy hablando de la comunicación que ellos Mira, tienen. Claro, un pero momentito. no, pero Ahí aquí- tienes, le acaba de pasar Claro, en el móvil la pero es que fotografía. aquí lo importante es que esto es como la persona que es capaz simplemente, no sé si habéis visto esas personas que solamente dando una nota son capaces de decirte qué canción es. Eso no sé si lo habéis visto. Es decir, son personas que tú pegas una nota y son capaces de decirte la canción entera. No sé si eso lo habéis visto alguna vez, que hay gente que es capaz de hacer eso. O aquella persona que le dices una frase y te dice el libro. Tienen esa capacidad. Entonces aquí volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, aquí es lo que queremos dejar muy claro. O sea, aquí no dudamos de que tengáis cierta capacidad. Ninguno lo duda. Yo creo que Ángel no lo duda, ni yo no lo dudo. Eso no lo dudamos nadie. Aquí el problema que tenemos desde un punto de vista, como digo, académico, escolástico, y desde un punto de vista muy humilde por nuestra parte, porque no lo sabemos, es precisamente el hecho de que tenemos que hacer un acto de fe de lo que vosotros veis. Entonces, si me preguntáis a mí, yo lo doy por hecho, yo doy ese acto de fe, pero no le podemos pedir el mismo acto de fe a Ángel. No, por Ni- supuesto. no lo podemos pedir. Eso no significa que se esté dudando de vosotros. Lo que estamos diciendo es, cuidado, vosotros tenéis esta percepción que es vuestra, no es nuestra, porque no la tenemos, porque ahora mismo si vemos un micrófono, seguro que aquí más o menos veremos casi lo mismo, porque seguramente tendrá una diferencia entre lo que vemos cada uno. Pero seremos capaces de describir el micrófono. Pero si tú, por ejemplo, eres capaz de describir algo que yo no veo, yo tengo que hacer el acto de fe de decir, oye, sí, efectivamente tú lo ves, pero yo no. Ahora, aquí tenemos una foto. En la foto se ve un halo blanco. Una sombra. Que vosotros seáis capaz de interpretar ese halo con esa capacidad que tenéis de decir, no, esta mancha que yo veo aquí, o que aparece en la foto, vamos a decirlo con propiedad, se corresponde a una monja, Al espíritu de una monja. al espíritu de una monja. Así es. Pero es que curiosamente, o sea, o lo que dice Ángel, él no vio nada, yo no estaba, no lo sé, él no vio nada, y entonces aquí lo que estamos hablando, y es el problema que tiene el espiritismo, es que por ahora tenemos que conformarnos con una percepción. Por eso yo siempre, y lo comenté la semana pasada, y lo vuelvo a decir ahora, la clave del espiritismo está en el medium, no en los espíritus. Puntualizo. Pero no, en aquí eso, tengo yo que, perdona Puntualizo. Ángel, no, pero un momentito, por favor, aquí tengo yo que decir algo. Pero, Es que pero no muy tengo- importante, pero Sí, Álvaro, es algo que ha dicho has Álvaro. dicho, discúlpame que te he entendido bien. ¿Crees que lo que ven ellos son muertos? Tu Yo- opinión. Mi ¿Lo opinión. que ellos ven son muertos? Yo creo que sí. Pero yo Perfecto. quiero responder a una Es mi- cosa pero cuidado, que ha es dicho mi Álvaro. creencia. Es su Lo que creencia, no no la de puedo todo el decir mundo. es que eso sea una verdad. No, es no, lo que yo pero, creo. pero quiero, hombre, a ver, tú como doctor en medicina, me llama mucho la atención que entiendas que lo que ven ellos Pero son vamos a ver, espíritus. de la misma manera que si ahora entra un señor por la puerta y me dice, me duele un brazo, me tengo que creer que le duele el brazo, porque ¿qué prueba objetiva tengo de que a un señor le duele algo? Y un vértigo, igual. ¿Qué prueba objetiva hay? Me lo tengo que creer, tengo que hacer un acto de fe con esa persona. ¿Por qué no lo voy a hacer con ellos? Otra cosa es que luego existan otro tipo de pruebas que son objetivas, es decir, oye, te voy a hacer una radiografía a ver si tienes una artritis, una artrosis, lo que sea. Pero coincidiremos en que Eh, puede haber otro tipo de energías que lleven al engaño a estas personas que tienen esa capacidad sensitiva. Vamos a ver, no estamos hablando de un engaño en el sentido de un engaño de tipo activo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que su manera de interpretar esto es el hecho de que ven una monja. Evidentemente una monja en ese sitio, pues no creo que sea una persona viva. No, eso seguro. Y además, como tenemos una prueba objetiva, que es una foto, Constatada. donde aparece algo, no podemos decir que sea algo que se haya inventado María o se haya inventado José, en este caso José. Ahora No se la bien, inventó. que es muy peregrino Otra decir cosa- que eso es el espíritu de una monja, también me parece Bueno, peregrino pero y porque arriesgado. él- vamos a Porque ver, tú no, porque él porque lo tú no puedes, interpreta tú no así. puedes verlo. Porque Nosotros él lo sí lo estábamos interpreta viendo. así, pero otra Es cosa quiero- es que yo no puedo. María, Álvaro, te salta- pero es que te se salta me va a ir. es que 7 se me pasos va a de la ir- escalera. No, es que se me va a ir lo que quería decir, ¿vale? Adelante. Es que Álvaro ha dicho que la monja que nosotros estábamos viendo, Ángel evidentemente no la estaba viendo. Él simplemente hizo la fotografía. Pero Álvaro, mientras José estaba pendiente de la monja,
yo vi un hombre que también entraba a mi derecha y cuando yo me volví, yo vi que Ángel como que dio un pequeño... y ahí me di yo cuenta que él lo sintió. Pero que son No lo cosas vio, distintas. pero él sintió. Pero es que puede haber varios niveles de... Pero lo que te vamos quiero a ver, decir, pero Álvaro, puede haber varios niveles porque de me llamó mucho la sensibilidad. atención, porque yo miré a la derecha y vi al hombre, y en ese momento que el hombre se cruzó hacia mí, además en ese momento que apareció el hombre, la mujer se fue, una cosa Pero muy vamos curiosa. a ver, mira, y te voy a él poner un lo ejemplo, notó, te voy a poner él un lo ejemplo notó. clásico que ocurre, y aunque no tenga mucho que ver con el espiritismo, o sí, no lo sabemos, las apariciones marianas. Bueno, En las apariciones, un pero segundo. ya eso es otra, No, mensaje de colegio. es la te voy a misma, creo que es el explicar. mismo En las mecanismo apariciones fisiológico. Para mí marianas, es otra cosa. Perdona un segundo, en las apariciones marianas hay una persona, que es la vidente en este caso, que es la que recibe las instrucciones de la Virgen. Y todos los demás que están allí no lo ven, no la ven. Pueden ver los, ¿cómo le llaman? Los... ¿Acólito? No, me refiero a los fenómenos estos especiales, que tienen Sí, un los nombre aderezos de especial. luz que flotan, Eso pueden ¿no? verlo, pero no ven a la Virgen. La única persona que lo ve es la vidente. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, si tú tienes una especial sensibilidad, que eres capaz, lo que hemos dicho antes, hay personas que simplemente con una nota de la canción te dicen, esto es tal canción de los Beatles. Dice, coño, ¿cómo lo sabes? Porque yo no tengo ni puñetera idea. Pero tenemos un hecho objetivo, que es esa nota. Pues aquí tenemos un hecho objetivo, es esa foto. José, y tú también, dijiste, no, esto es una monja. Aquí el salto de fe es el que nosotros tenemos que creer. Digo que yo os creo, ¿eh? No tengo pruebas. Si tú me dices, ¿hay alguna prueba? No, no la hay. Yo Sí, creo que tenéis, pero que lo que te decís estás es verdad. basando, perdona, que te estás basando en una foto que es una fotografía, punto, donde aparece una mancha blanca. Sí, pero Es esa que foto... si tú te quieres agarrar, tú No, en un no, no. avión, A ver, que en un pues, avión claro. con 200 personas, que Juan alguien, Antonio. una persona diga bomba Antonio. y que lo grite, 200 personas automáticamente creerán que hay una bomba. Juan Antonio. Igual que en esa aparición mariana, cuando un pastorcito ve un orbe de luz, lo que ve en realidad es lo que quiere ver. O por ejemplo... te Claro, voy a pero es poner- que a lo que Juan vamos, Antonio. es la interpretación. Exacto. La interpretación del fenómeno Esa que es existe. la clave. Que es a lo que voy. Pero eso que es lo mismo que está eso es diciendo lo que Álvaro, estamos yo hablando, diciendo. es decir, Que el Pero fenómeno es estamos una hablando cosa de la y el nombrecito que le ponga claro. es otra cosa distinta. Estamos hablando de la percepción que tienen ellos. Que es lo que Y estoy yo diciendo quiero desde pruebas, un Álvaro, principio. yo quiero Antonio. pruebas. Pero si no vamos a hay, ver, el no problema aquí de la prueba, aquí la prueba la tenemos bastante complicada. Primero, ¿por qué? Porque como hemos dicho, no tenemos la seguridad de que incluso esto que ellos vieron, o esto que se crea en la foto, y tú lo sabes, lo estuvimos discutiendo el otro día, yo te puedo dar una explicación asociada a un fenómeno que se llama psicoquinesis, donde se altera el contenido de una foto y aparece algo creado por una persona. De hecho, había, no lo sabemos. es que yo creo que ¿Tú te funciona así. acuerdas el famoso que era capaz de hacer fotografías del pensamiento? No me acuerdo cómo se llamaba. Había una persona que lo que hacía era hacer fotos de su pensamiento. Hablas de una La caja persona sobre viva, ¿no? cerrado. Hablas de una persona viva. No Una lo persona sé, viva no lo que sé. era capaz de... Había Pero una persona claro. con una cámara de fotos y hacía fotos de lo que él pensaba. Mentira, el negativo lo tenía un sobre, se lo aplicaba a la cabeza, pensaba fuertemente como el que... Y Y hacía el una negativo foto. se impresionaba, sin cámara. Eso es bueno, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, claro, se hizo. pero claro, aquí lo que estamos hablando son Y os de, digo una de- cosa, de que aquí la... podéis creer, disculpadme la interrupción, Claro. podéis creer que una persona se pusiera la cámara o el negativo en la frente Claro, y pudiera hacer Esa es la otra historia. fotografía Cuando haces fotografía de este tipo de de historia, tu pensamiento claro, y a eso es a lo y que no voy. pueda ser real que estábamos en un lugar interactuando con el José, alma José, de una mujer que José, era una monja y de repente José, aparece no, en esa que no- fotografía José, una imagen. José, te lo cuento. La foto, es más, la foto la hice yo. O sea, Aparece una imagen que yo no sé lo que hay ahí, ojo, en esa foto. Ustedes me habéis dicho eso y yo asocio esa foto a la energía que pero había claro, ahí. el fenómeno... Porque yo ahí no veo claro, la silueta de una clásicamente- monja vamos a ver. ni de nada, veo una pero es que Exactamente. energía. estamos hablando lo mismo. O sea, es que son cosas distintas. Estamos saltando. Y te has saltado 7 peldaños. No. La foto la hice yo. El entorno estaba controlado porque yo estaba allí. Será cuestión de que mi testimonio se considere válido o no se considere válido. Las circunstancias estaban controladas. O sea, la historia que tiene la foto Ahí. es Él lo ha muy dicho. importante. Y era un entorno controlado. Eso, precisamente por esa es mí. la clave. Boquete bajo tierra que yo mismo controlé sin aporte de lo externo, que yo mismo estaba pendiente en una situación, un entorno y un proceso que yo lo tenía controlado. De hecho, fueron las dos únicas, no sé si dije 700 fotos, no sé las que pude hacer ese Es que día. la clave aquí ¿Entiendes? es que... es el testimonio que claro, lo rodea. la diferencia que hay Exacto. contra ese señor que se ponía el negativo en la frente era que era un entorno controlado. ¿Eso qué Exacto. significa? Que nosotros, o el investigador, ponía las condiciones.
Y ese es el problema que tenemos con los fenómenos paranormales, que cuando se controlan las condiciones, el fenómeno se dice clásicamente que se vuelve esquivo, no aparece. De hecho, hay una teoría, una hipótesis, se llama la hipótesis de von Lucadou, que dice que el fenómeno no aparece porque a medida que aumenta la información del sistema, digamos que le es más difícil manifestarse. Por decirlo así. Es más difícil Es decir, por eso, manifestarse o a lo mejor por eso, te explico qué. o a lo mejor no quiere... por ejemplo, porque el es número más de difícil- variables que no se controlan Claro. disminuye. Es Es que como la incluso- fotografía. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora te cuento. Esta fotografía que hizo era con la luz apagada. Hay un ejemplo clásico, hazla con la luz encendida. Verás que no sale. Pero técnicamente, no, pero Ese es el técnicamente, problema. claro, pero técnicamente Entonces- puede ser entonces, porque claro, las características aquí que el salió con la problema luz es, se dicen. vamos a ver, que quiero que quede muy claro, es decir, no se duda de la capacidad, ni mucho menos, yo no dudo. Yo no lo dudo tenéis que tengáis claro, esa que nadie capacidad. duda de vuestra ¿Eh? capacidad. No, Lo no, que, si lo yo que que también estamos me incluyo planteando- yo. Que estamos nadie planteando duda de aquí es nuestra decir, capacidad. Yo no dudo. Tenemos Lo este que dudo... problema. Tú estás duda, vamos a ver, lo no que- dudas, María, vamos a ver. María, escúchame. Tú no dudas, Lo que dudo es que lo que tú me estás diciendo que ves es un muerto. vamos a ver. Estás viendo una energía. Puede No ser... dudas de mi capacidad No, de ver para nada. fallecido, pero duda de que Eh. lo que yo vea sea una persona fallecida. Que es a lo que voy. Estás Claro, dudando. no son dos cosas perdona, distintas. ¿Qué ¿no? haces aquí? Perdona, ¿qué haces delante del micrófono de Onda Jerez Radio Televisión? Habla- Hablando para toda Andalucía. Habla- Perdona, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? me está Perdona, haciendo es que- reír. no, discúlpame, es que si no creyera en ti, No estaba aquí. tú no estarías aquí. Bueno, y llevas pero- 6 años. No, ¿qué dice? Llevo 9. O 9 años, fíjate. Llevas 9 años. No se acuerdan ni el te tiempo que das llevo aquí. cuenta, esto sí que es una prueba empírica de que Ya. creo en ti. Hombre. Ahora bien, lo que tú ves, demuéstrame que es un muerto. Pues Demuéstrame que es un muerto. algún día Y todos hacéis lo mismo. yo supongo que Y algún además día este se podrá muer- demostrar, supongo que Ojalá. algún día se Y podrá es lo que demostrar. quiero que cuando la gente escuche, intentemos aportarle los datos necesarios para decirle, lo que estás viendo es un muerto. ¿Por qué? ¿Qué hace un espíritu? Vuelvo a la frase de la medium Margaret. Los espíritus no regresan. ¿Habrá algo más? Vamos a seguir escarbando. Vamos a seguir abriendo puertas. ¿Qué es lo que nos rodea? Que evidentemente hay energías. No tengo la menor Bueno, duda. está. ¿Son energías creadas por nosotros? Margaret Es se la ha cargado todas energía, las religiones, es la ¿no? energía creada por un grupo de personas Mira, que están en un teatro yo te voy a hablar- viendo una obra yo te voy y a- que tienen sentimientos. Ese es el misterio. Yo te voy a- Margaret se ha cargado todas las religiones. O bien va, Totalmente. no. Porque- O puede ser también. Totalmente. No, No, o- porque entonces, por regla de 3, Jesucristo no ha resucitó resucitado. entre los Exactamente. muertos. pero es Bueno, que no Dogma no de van por fe, los ¿eh? tiros. Es un dogma de fe. Pero es que a lo mejor Margaret, que aparte que lo que dijo me parecía que dijiste, está un poquito borracha. A lo mejor es que la intención era distinta. Los espíritus no regresan, claro que nos regresan. Somos nosotros los que nos comunicamos con ellos. Y a lo mejor no regresan porque no se van a ninguna parte. Bueno, como a mí me gusta crear Entiendo. Y polémica. bueno, porque, ¿sabes lo que Perdón, piensa? Pero perdona un Ángel, ¿por qué segundo. no, perdona, por qué no No se pensamos van. otra cosa? Sí, se van. No, Del espacio ¿por qué no. no pensamos otra cosa? No, ¿Y por qué escúchame. no es que nosotros, los videntes, los mediums, somos los que viajamos al otro lugar, aunque estemos aquí mismo? Es lo que acabo de decir. Eso también lo he pensado Somos yo, nosotros los que que a lo contactamos. mejor soy yo la que está en el otro sitio y no él aquí. Como me gusta crear lo he polémica, pensado muchísimo. Pero Sí, es a lo voy que voy. voy a ¿Por hablar qué de lo una reducís? cosa. ¿Por qué lo A ver, reducís al Ángel. espacio? A ver, Perdona- ¿tú crees en la perdona un segundo. reencarnación? Sí, pero Perdona si no un es eso lo que segundo. voy. Se reduce a un tema espacial. Yo No voy estás a, aquí, voy, estás a, en otro lado. voy a traer un No, poco de polémica, ¿vale? puede estar Hay simultáneo. un tipo de apariciones que se llaman las apariciones en el lecho de muerte, que son las personas que cuando se están muriendo ven a sus familiares. Pero hay un estudio en Japón, no sé si lo conocéis, hecho en el año, si no recuerdo mal, 2007, donde se estudiaron, fueron 2.000 casos que lo reportaron los cuidadores de las personas. Es decir, no el que se estaba muriendo, sino la persona que cuidaba al que se estaba falleciendo. Y además eran personal sanitario, no era personal que no estuviera entrenado. Y esas personas en esos casos informaron que fueron capaces de observar a los familiares fallecidos de los que se estaban muriendo venir a por esas personas que estaban falleciendo. es. Y eso es un estudio que está publicado, si Así queréis os lo es. paso. Entonces, es decir, ¿esto qué quiere decir? Lo que estamos delante estamos llenos de posibilidades y de posibles y de quizases, no sé si se puede decir esa palabra. Y cada persona va a llevar el asco a su sardina, lo cual es muy lógico. La postura no es ser negativo y negar. La postura es ser escéptico, que realmente escéptico no significa que no crees. Escéptico significa que estás buscando la verdad. Y yo creo que los que estamos aquí, todos somos escépticos Pero en yo ese pero yo sentido. te voy a hacer una cosa, Álvaro. Incluso dos personas que están viviendo lo mismo,
la película de Amantes del Círculo Polar. Es una relación contada de dos personas que se aman, que se quieren, y cada uno cuenta constantemente la versión de la película, vista desde sus sentimientos y sus ideas, y son dos puntos de vista completamente diferentes. Es decir, a lo que me quiero referir, que yo jamás te voy a poder hacer ver a ti lo que yo veo, porque es que yo lo que veo y lo que siento es diferente a lo tuyo. Es que por mucha prueba que yo te quiera dar, por muchos lugares a donde yo te pueda llevar y demostrar, y tú luego compruebes con datos históricos que coincidan con lo que yo te he dicho, aún así Pero eso tú es puedes llegar a tener la duda de decir, bueno, ¿y si José ha leído esto antes de haber llegado aquí? Pero eso es tu carga subjetiva. No, pero por ahí eso no estamos va, hablando de tu carga subjetiva. No. No A me ver, yo refiero lo a que me eso, quiero ¿eh? referir- Pero si No me nadie pone en refiero a duda, eso. no, vuestra refiero a eso. franqueza, vuestra buena intención incluso, te diría. Voy a entrar en una cuestión moral. La cuestión es que si tú accedes a un plano, voy a llamarle así, plano de existencia, donde tú entras en comunicación de forma sutil o más real o más evidente, estás con el alma de esa conciencia que habitó un cuerpo hace tiempo, Vamos a o ver, es Juan Antonio. otro tipo de energía que conoce esa información Vamos a ver, Juan y que Antonio, hace contigo lo yo que le da la gana. Yo eso lo he entendido perfectamente. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo que yo no te puedo demostrar a ti que ese alma es un vínculo, un contacto que está teniendo conmigo y que Pero tú yo estás no convencido. estoy y claro, tú estás convencido. Claro, y es que yo no- es una persona muerta. claro, pero sí. yo no te puedo convencer de No, eso ninguna es imposible. forma. Eso ha quedado José, claro. José, Es a lo que yo me Eso ha quedado refiero. claro. José, Pero ahora, digo, si tú estás convencido. yo sí, por José, y supuesto. esto es lo que me lleva... De hecho, por eso estoy aquí. Porque Claro. yo no gano nada con estar aquí defendiendo algo que yo percibo, que yo siento, que yo vivo gratuitamente. Yo es una forma de que se abra un poco la visión de otras personas, de que no somos los únicos en este mundo, que por ser sensitivos somos perdidos 2 o 3. No, es que habemos muchísimas personas capaces de ver, de sentir. Incluso antes hiciste referencia... Voy a tirar una piedra, pero no voy a hablar demasiado del tema. De que se está desarrollando mucho la capacidad de interactuar con las almas, pero que un medium antiguamente tenía la capacidad de que pudieran entrar. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que no se es capaz de hablar de eso. Y ahí lo dejo. ¿De qué exacto? Un momentito, espérate. No, Yo no, lo he visto personalmente. Un momentito. Es que no Yo te, lo he visto personalmente. es que no te he entendido, José. ¿Me puedes...? Es que vamos a ver. Me Yo lo he refiero, leído. Es que me clásicamente... refiero, vamos a me ver, refiero es que aquí a estamos entrando en a que otro- hemos pero vamos a ver. evolucionado, ojo, hemos evolucionado Cuidado. mucho para llegar al día de Es hoy. que aquí tenemos dos tipos de Son dos conceptos. sí. Cuidado. No, sí, Un pero segundo. muchas veces, Álvaro, y no quiero indagar mucho en el tema, es que muchas veces nos creemos que ser medium es solamente contactar con ellos en una comunicación. A ver, que lo otro sigue ocurriendo. Vamos a ver. José. Otra cosa es Te voy a dar la razón con datos. otra cosa es que no se hable en primera persona de esos temas, porque fíjate, si es hablar de esto y existe la duda de que pueda ser algo que nos originamos nosotros. Un momentito. Antes que nada, José, ¿puedes explicar? Porque has tirado un poco la piedra, pero yo no me termino de entender. Tú decías, voy a entrar así un poquito de Sí, puntillitas. y no voy a profundizar. Pero ¿en qué no vas a profundizar? Porque creo ver, que vamos los a ver, oyentes tienen que hemos tener claro de hablado qué hablas. Que en la evolución de los tiempos, ¿no? Los mediums, hace siglos, era tan común, por ejemplo, el vínculo con los muertos a través de mesas giratorias, de sesiones de espiritismo, de como nos pasa a María, de contactar con ellos, de interactuar, de personas que se cogían de las manos y que lo siguen haciendo y hablan con ellos, pero también se metían en el canal que somos nosotros. Vamos a ver. Un momento. Aquí hay dos conceptos que a veces, Sí, pero- que a veces confundimos. Termina y ahora te comento. Pero a lo que yo me refiero es que eso sigue ocurriendo. A ver, Es decir, que eso no se ha desvanecido vamos a ver. o la mediumnidad A ver, clásicamente... ha cambiado Vamos a ver. en la evolución No, vamos a ver. de las personas. Yo No, creo que eso sí. sigue Es que ocurriendo. yo creo que sí que sí ha Lo que cambiado. pasa es que hay muchos tabúes, Perdona, ¿eh? Yo creo que sí ha perdón. cambiado. Sí. Es que aquí yo creo que hay dos conceptos que a veces
cogemos como sinónimo y no tiene nada que ver. Y es el concepto de medium y de sensitivo. Un medium no es un sensitivo, de la misma manera que un sensitivo no es un medium. Otra cosa es que haya personas que tengan esa doble capacidad. No. Y voy a poner el Discrepo. ejemplo claro. Clásicamente, por ejemplo, escritura automática. En la escritura automática, el medium, lo que escribía, no tenía ni idea de lo que escribía ni sabía lo que escribía. Cuando un medium era poseído, como vosotros decís, por decirlo así, por el espíritu que hablaba a través de él, por eso se llamaba medium, porque era el medio del que se expresaba, el medium luego no tenía recuerdos de lo que había ocurrido. Sí, sí. Eso, sin embargo, no ocurre con el sensitivo. El sensitivo es la persona que es capaz de sacar información, ya sea, como hemos dicho, de manera que sea, pero en todo momento es consciente de sí mismo y de quién es. ¿Y quién te el medium, dice? perdona, el medium cuando está en el momento de la mediumnidad, hablando del medium puro y duro, lo que es el concepto de medium, en el momento en que está en el momento de la mediumnidad, el medium no está, su conciencia se va, se quita, y entonces entra la Bueno, otra, por decirlo y ahora así. yo te digo. Por eso no tiene recuerdos de lo que dice, por eso no sabe ni tiene ni idea de lo que está escribiendo, ¿Y quién por te eso dice? muchas veces incluso llegaban a dormirse, el medium se dormía mientras que seguía escribiendo. Y te digo yo, y no voy a profundizar en el tema, por favor. ¿Y quién te dice a ti que un sensitivo no puede ser medium? Es que yo creo que es lo mismo. No, Es un yo, tema de yo grado. pienso que son dos tipos diferentes. No, te he no, dicho. por supuesto, Yo he dicho, ¿eh? tú puedes Yo tener discrepo, las dos Álvaro. capacidades, tú puedes tener las dobles Por capacidades. supuesto. Pero ¿por qué, cuidado. ¿por qué no te gusta hablar del tema, José? Yo tengo las dos capacidades. Yo soy sensitiva No, pero- y soy medium. Y Un nunca he momentito, dicho en este programa María, que soy medium, espérate pero un lo soy. momentito, un momentito. Yo he vivido. Ahora te voy a preguntar. Pero yo he espérate. vivido las preguntas que estás haciendo en persona, ¿eh? Ahora te lo voy a he preguntar vivido. a ti, pero escúchame, ¿por qué no quieres profundizar? Si me parece sumamente interesante, además. No quiero yo profundizar. yo coincido con No quiero Álvaro. profundizar porque no. De hecho, mira, hay un momento determinado donde las antiguas sesiones de mediunidad Y en- quienes y me en algunas conocen lo modernas- saben, ¿eh? Y en algunas modernas, No te el entiendo. medium cuando Yo no te vehiculiza entiendo. cuando vehiculiza al espíritu, cambia su voz. Cambia su voz. Y de hecho, parte de algunas hipótesis que tenemos algunos, yo pienso que si una persona realmente, un medium, por decirlo así, masculino, vehiculiza un espíritu femenino, no solo es que cambie su voz a femenino, sino que seguramente habrá otro tipo de cambio de tipo biológico que puedan ser responsables de ese cambio. Y eso sí que sería una prueba objetiva, a ti que te gustan las pruebas objetivas, de que esa persona ha sufrido una posible, voy a Pero decir, estamos hablando- posesión benigna, no vamos a hablar Uf, de posesión. Pero externa. está hablando de una momentito, transformación espérate, orgánica Mar- en base María, a una un momentito- conciencia. Un momentito, María, que estaba hablando antes y Totalmente, yo la había, totalmente. Eso- la había interrumpido. Ahora vamos con el tema ese. María, Yo lo he visto, pero tampoco voy a hablar del tema. pues mira, ¿qué No, os está no pasando? no puedo hablar de ese tema, lo siento. Pero si lo que No. venía a reflejar Álvaro... que se da, no, yo le digo también a él que a día de hoy ocurre, pero no voy a entrar en ese No, tema. pero cuando yo hable de No voy a entrar en mediunidad ese tema. física, cuidado. No, yo estoy hablando hablé de cuando med- te poseen Claro, y tú puedes pero hablar no, a través. María, Pero ahora- cuando nosotros hablamos de mediunidad física, vamos a dejar Pero- claro. Pero la a ti te posee, mediunidad María, física a ti te es posee. cuando el Yo no voy a medium hablar de ese era tema. capaz de Es que no voy a hablar de generar este tema. aportes, que se llamaba. Es decir, cuando era capaz de hacer Mira, con... cambia la voz. No, pero eso... Cambia eso- la voz. Pero eso es da una mediunidad información, psíquica, ¿eh? Le cambia la respiración. Acércate al micrófono, José. Puede incluso la persona hasta cambiar el aspecto físico. Vale, no, ahora te contesto yo. Vamos a ver, es que son dos cosas distintas. Ya está hablando José, ya está hablando un poquito más. Es que no quiero hablar tanto. Pero, Son dos cosas habla, distintas. pero No si quiero hablar No tanto. estás hablando nada, No habla. quiero hablar tanto. José, tú puedes cambiar, no la voz, puedes cambiar la entonación. Puedes cambiar el tono muscular de la cara y las Y facciones también, cambian el gesto. y también se cambian los gestos, la forma de Sí, hablar. exactamente. Y la forma, Incluso hasta los andares, los Todo. lenguajes, la forma de hablar, el tono, los tacos, las Exactamente. expresiones, lo que tú quieras. Puedes cambiar todo lo que es susceptible de cambiarse. Y si Pero eres una como- persona joven, te pero puede como convertir dice- en una persona Sí, mayor. pero Eso com- es. pero no es, sí, es lo mismo que he dicho. otro Es distinto tema. a lo que ha dicho Álvaro, que sea incluso una mujer puede haber cambios físicos o cambios orgánicos. Eso es muy complicadísimo. Incluso lo que me está hablando de la amnesia cuando el medio tiene una incorporación. Que no quiero que digo que sea el caso, pero creo que el mecanismo debe ser muy parecido. Cuando existe un trastorno de múltiple personalidad, que entendedme lo que digo, no quiero decir que que sea un Son trastorno. cosas muy diferentes. Son muy diferentes, pero vamos a poner Sí, un ejemplo. sí, por Ángel. supuesto, pero imagínate. déjame terminar, tío. Venga, Cuando termina. tienes la personalidad principal, que es la personalidad de la persona, cambia y se adquiere una personalidad de las accesorias, que puede ser una, puede ser 300, la accesoria
coge todos los rasgos de una personalidad completa, de personalidad, de forma de hablar, de no sé cuánto, no sé qué, y hace algo parecido a lo que me estáis contando. El dato clave, que es al que yo voy, que la personalidad principal no recuerda nada de lo que hizo cuando estaba eso. Claro. ¿Por qué? Claro, pero en este caso hablo de una enfermedad psiquiátrica, no hablo de una percepción anómala. Vale, pero ahora... Son dos cosas distintas. Hablo de que el mecanismo... Ahora te voy a poner la un ejemplo persona- práctico, ¿vale? Os La voy a poner persona un no ejemplo recuerda práctico, nada, lo recuerda ¿eh? la persona que lo ha Te voy a vivido. poner- pero Sí, te voy a Claro, poner- pero sin mira, embargo, la persona hace os eso voy a ya poner sí un ejemplo recuerda y tiene práctico conciencia de la lo que persona estoy principal. intentando explicar, ¿vale? Pero que es a lo que voy. Hablo del mecanismo psíquico que se produce en Ya, ese claro. momento. Pero os voy a poner un ejemplo práctico de lo que estoy intentando explicar. Imaginemos que una persona, un medium, contacta con un fallecido que murió de un coma diabético, Sí. ¿vale? Ese medium no es diabético. Yo estoy monitorizando los niveles de glucosa y tiene sus valores normales. Cuando ese medium sufre, o por decirlo así, esa posesión espiritista, que no Su sé estado físico cambia. en ese momento lo que ocurre es que la glucemia sube. Totalmente. Y eso sería una prueba. Eso sería una prueba indirecta, constatable. pero constatable de que esa persona Por un momento ha sido no- un diabético. ha sido, o sea, ha cambiado. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando estamos hablando de las pruebas, estábamos hablando antes de las pruebas, de cómo pruebas. Soy muy pesado con las Por eso, pruebas. por eso. Sí, soy muy pesado. Hay pruebas directas, es decir, evidentemente, lo suyo sería que viéramos aquí un fantasma a los cuatro, por decir fantasma, una conciencia que nos dijera, mira, pues mira, efectivamente yo me morí en el siglo XIII y eso es muy complicado. Ahora, si yo soy capaz, yo hombre, vehiculizo una señora y de buenas a primeras resulta que tengo niveles de estrógenos disparados, los hombres no tenemos niveles de estrógeno disparados, sobre todo cuando antes no lo tenemos. Si, por ejemplo, a mí me vehiculiza, yo no soy medium, ¿no? Pero a mí me vehiculiza un señor que se muere porque ha tenido una CV, porque tenía la tensión alta, yo no tengo la tensión alta y de buena primera se me dispara la tensión, lo que tengo es una prueba directa. No te voy a decir de que lo haya poseído precisamente ese, sino de que hay algo que ha hecho que esa tensión cambie. Claro, pero un momentito, y me viene un otra momentito, duda. un ¿Y momentito. si cuando se termina el trance hay regresión de esos síntomas objetivos? ¿Se normalizan analíticas? Es que ese es el punto final. Esperaros que estáis haciendo ahí unos inventos y unos experimentos. Espérate. Volvamos a la mesa. María, José, ¿no podéis hacer algo aquí ahora? No, a ver, estamos Pues, hablando por segunda te voy a semana. decir Mira, una estamos cosa. hablando para toda Andalucía. Se podría hacer. Os voy a decir una cosa. ¿Vamos a hacer algo, José? A ver, Entre los dos. se podría un hacer. un momento, pero esto no es. Pero darle un esperadme botón. un momentito. Dejadme Es que esto que no os es tan explique. fácil como. Bueno, Por eso lo un- entiendo, pero déjame, porque os lo pongo fácil. Estamos hablando de espiritismo. Me estáis diciendo que yo no creo. Yo os creo a los dos, a José y a María. Lo que no tengo claro es que lo que veáis son personas muertas a nuestro alrededor. Vamos a relajarnos. ¿Hay algún muerto aquí ahora? Aquí ahora mismo. Aquí en el estudio de Calle Caballeros número 35, A ver, donde estamos. Ojo, aquí no. Acércate De al la- micrófono. Aquí no. De la puerta para afuera sí, ¿eh? De la puerta para afuera. Bueno, o sea que estamos tranquilos porque la puerta del Aquí no estudio hay está nada. cerrado, que no entre. ¿Podemos llamarlos? ¿Alguno? ¿Para que entre? ¿Abro la puerta? Pues claro que se pueden. Pero escúchame, si lo que tú esperas es que aquí haga un contacto directo y digan algo, ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? Vale. Pero yo Porque no. esto no yo- es como el que le da a una tecla y dice voy a encender la tele y voy a poner antena 3. A ver, Juan Antonio, Que te voy a... ojo, yo- a lo mejor abre la pero puerta. escuchadme, no, yo quiero Pero veros. vamos a ver. Pero que tú me has dicho. Mira, Antes me has Juan dicho, vente Antonio, con nosotros, vamos a ver, María Juan también ha Antonio, dicho. llévame por calles del centro de Jerez, de Sevilla, de noche, de madrugada. Mía María, métenos en un cementerio, métenos en... Si ya lo he hecho, Met- José, si ya lo he hecho. Pero os estoy preguntando. Métenos en lugares de carga. Ok, bueno, Onda Métenos, Jerez- pero no nos lleves para una hora, porque a lo mejor tenemos que estar allí media hora, tenemos que estar toda la Vale. madrugada. Bueno, vamos a trabajarlo. A ver si compañeros del equipo lo trabajamos en una próxima oportunidad. Pero Llévanos. digo, María, José, aquí, ahora. Vamos a ver. A mí Podemos- me ha dicho antes Álvaro, a mí a María, de hacer unas cositas que hemos dicho. No adelantemos Sí. nada, ¿eh? No adelantemos nada, que son secretos Hemos de dicho, momento. sí. Este verano, antes de empezar el verano, propuso también algo. Y yo he dicho, vale. Digo aquí ahora, José. Bueno, pero es que aquí ahora no es como encender un televisor. No hay a lo manera, mejor ¿no? abre la puerta. No hay manera, ¿no? A lo mejor abre una puerta y sí.
Abre la puerta. ¿Quiere que abra la puerta? Si Un momento, hay me voy. alguien- Me voy. quiere- Pero si quiere no te importa, contactar, si no te sí. importa, abre la puerta y déjala esto oscuro. Sin Sí, luz. lo que pasa es que, a ver, esto es un estudio Vamos de a radio y ver, televisión y hay compañeros que están para arriba y para abajo. Vale. No quiero que haya ninguna contaminación porque evidentemente esto está insonorizado. Bueno, enciende la linterna de un móvil, pero deja esto oscuro. Vale, voy. Que no haya tanta Hombre, luz. sería verdaderamente No le increíble- gustan la luz. Sería verdaderamente Esta luz no le gusta. increíble que en un ambiente insonorizado se llegara a registrar algo. Vale, Eso vamos, sería. bueno, No estamos diciendo que sea. Primero, Porque antes que nada, una abro la puerta, solo abro una y cosa, cierro. Solo una cosa, el hecho de que ellos hayan dicho esto no es como apagar y encender, Hombre. habla a favor de ellos, porque Lógico. tienen toda la Álvaro. razón, porque Lógico. estamos hartos de ver otros tipos de personas que son capaces, que como digo yo, parece que son como muñequitos que tienen on y off, y eso no es verdad. Así que Álvaro, si enhorabuena yo y pudiese, enhorabuena por vosotros. de verdad, si yo pudiese de verdad utilizar mi mediunidad cada vez que quisiera, yo hablaría todos los días con mi padre y mis 3 hermanos. Yo le pido muchas veces porque yo puedo hablar con otros seres que vienen a buscarme y no puedo hablar con vosotros. Yo no elijo. A ver, ¿queréis que eso. encienda la luz Es que del. tú a lo mejor, María, no puedes hablar con ellos porque si no les rompen la evolución que ellos tienen. Vale. Los tendrías aquí. Eh, Lo dejas simplemente, avanzar. ya que estamos hablando de espiritismo, hacer, entre comillas, algo parecido a una sesión de espiritismo absolutamente espontáneo. No os estoy pidiendo nada extraordinario. Os pregunto si cabe la posibilidad de que vosotros, como canalizadores de energía, Abre la puerta, abro la puerta, me levanto. apaga la luz y deja si quiere alguien entrar Vale. ¿Vale? o algo. Ok. Venga. Ya he abierto, cierro, ¿vale? ¿Tenéis alguna luz, compañeros, por ahí? Nada. ¿Podéis encender alguna luz y apago? Bien. Acabo de apagar las luces, no se ve absolutamente nada. José Guillén se ha levantado, María también se ha levantado. Yo, la manía que tengo de dejar lo mejor para el final. ¿Os habéis dado cuenta cuando No, ya no lo vayas a cortar. No, si yo no corto nada, si vaya esto a cortar. es la emisión del programa. Si tenéis alguna linterna, podéis, por favor. Creo que se oye la máquina de vending que está cerquita del María estudio. Están Creo entrando que... los dos en el estudio ahora. Vale. Podemos. Ahora, María cierra la puerta. Seguimos en el estudio de Onda Jerez, haciendo para toda Andalucía este programa. ¿Qué me contáis? María José, ¿podéis decirnos lo que sentís? Me piden que guarde silencio, claro, es que esto en la radio, guardar silencio en la radio es complicado. Ha entrado alguien, o sí. A ver si hay. Ha entrado alguien. A ver si hay. Está aquí al lado nuestra. Mm. ¿Quién es María? Soy T. T. Soy T-E. ¿Es mujer o es hombre? ¿Hombre? Ujú. Lleva una niña de la mano. Voy a apagar un momentito el aire acondicionado.
para que haya un sonido aún mucho más nítido. Dice: José me ve. Está vestido de oscuro. Es alto, delgado. La niña puede tener unos 8 años. El nombre de la niña empieza por M. El hombre falleció antes de la niña, pero se encontraron aquí.